Al principio de nuestro programa le dimos a conocer lo sucedido la noche del sábado y madrugada del domingo en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, que es la estación de su tipo, un centro de detención migratorio más grande de América Latina. La información que le dimos fue la de un motín en ese lugar, alrededor de 40 migrantes cubanos se amotinaron al conocer que iban a ser deportados y prendieron fuego al interior de las instalaciones. Vamos a hablar al respecto con Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, Chiapas. Luis, gracias por estar en el programa. Muy buenos días. Pascal, buenos días a todo el auditorio. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo comenzó esto, Luis? Si es tan amable de comentarlo con la audiencia. Sí, la versión oficial, el boletín del Instituto Nacional de Migración, ya lo leímos, ya lo vimos, pero nosotros tenemos las denuncias de parte de los familiares, de los internos ahí, los eufemismos, le queda como anillo al dedo al actual gobierno. Dice que no están detenidos, no están privados de su libertad, sino que están alojados. No es cierto, hay personas que tienen ahí 8 o 10 días, cuando en el sexenio pasado se estipuló que esos lugares no deberían de permanecer más de 72 horas. El primer problema es que permanecen más de 72 horas. El segundo problema es que los extorsionan. Están trayendo a gente de Estados Unidos, algunos de la Ciudad de México, asegurados, dicen ellos, y son llevados y luego les exigen desde $300 a los centroamericanos y hasta $1,500 a los cubanos con la amenaza de no deportarlos. Esto provocó que entre ellos quemaran colchonetas para no ser deportados, pero también hay ahí un problema serio de opacidad al interior de la estación migratoria, la cual no nos permite. Ellos dijeron que iba a haber puertas abiertas, no le permiten, es más difícil entrar a una estación migratoria, sobre todo esta siglo XXI en Tapachula, que a un centro federal de máxima seguridad. Es nuestra experiencia, Pascal. Todo esto nos hace recordar lamentablemente lo sucedido en Ciudad Juárez, donde murieron personas, y me llama la atención, Luis, pues la similitud de las denuncias, porque en torno de los hechos que ocurrieron en Ciudad Juárez, hubo justamente la denuncia de que los miembros, los integrantes, los agentes de migración, pues le pedían dinero a las personas detenidas a cambio de, pues, de no deportarlas o de dejarlas ahí retenidas. Por lo visto, esta situación, por lo menos conforme con las denuncias que usted nos comenta, pues no ha cambiado. Efectivamente, miren, nosotros estamos pidiendo al órgano de control interno, hemos hecho la denuncia puntual al comisionado del Instituto Nacional de Migración, don Sergio Salomón Céspedes Peregrino, para que se investigue quiénes son los que filtran los datos y los números de los teléfonos de los familiares en Estados Unidos y en Cuba, por ejemplo, a los cuales se les pide dinero. La presidenta ha estado denunciando sobre las acciones del ICE en Estados Unidos en contra de connacionales, y aquí en la frontera sur no solamente se hace lo mismo, sino situaciones peores, no solamente en materia de violación a derechos humanos por la incomunicación, sino que se debe de investigar quién filtra los datos de los teléfonos de los familiares en Estados Unidos y en Cuba para extorsionar a los compañeros que han sido detenidos en esta, que no es una estación migratoria, sino que es una cárcel migratoria, Pascal. Es decir, que familiares han recibido llamadas desde México pidiendo dinero para que no sean deportados sus parientes. Así es, nosotros por eso nos enteramos, un familiar, ya se lo especificamos al comisionado, la mamá de uno de estos hombres en Ciudad de México, que ya tiene residencia permanente desde hace muchos años, ella fue la que nos alertó de lo que estaba ocurriendo, y porque se filtraron la información de las ambulancias, de las lesiones que habían existido por todo lo que ocurrió adentro, que hay una opacidad. Nosotros pedimos puertas abiertas de la estación migratoria para que podamos tener la calidad moral como mexicanos de exigirle al ICE de lo que está ocurriendo en el tema migratorio, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en la frontera sur, Pascal. ¿Cuáles son las características de la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas? ¿Para cuántas personas está diseñado? ¿Cuántas personas hay? Usted nos dice que hay personas que están más allá de las 72 horas en ese lugar. Sí, otra vez, nosotros estamos pidiendo al órgano interno de control del mismo instituto se investigue todo eso. La estación migratoria siglo XXI es la estación migratoria más grande de Latinoamérica. Es por eso que Tapachula se convierte en la capital de la migración
en Latinoamérica y puede albergar hasta 1.500 personas. Actualmente no tiene esa capacidad, pero las condiciones, hay un problema con la comida, hay un problema con la comunicación, hay serios problemas otra vez por la opacidad de los funcionarios federales para el trato con los compañeros. Un abogado tiene muchos problemas para poder ingresar al interior. Nosotros mismos hemos intentado, te tienen que registrar, tienen que saber, pero hay una gran incomunicación de las personas que ahí están y no hay transparencia. No sabemos lo que realmente ocurre y no hay investigación de nada. Eso es lo peor, porque hemos hecho denuncias puntuales ante la Fiscalía General de la República que no terminan en nada. Bueno, ¿cuántos migrantes se calcula que hay en estos momentos en Tapachula, más allá de que estén dentro de la estación migratoria o en la ciudad? Nosotros consideramos, por los recorridos que hacemos, que actualmente dice la Comar en cifras oficiales que mantiene 7,000 en espera de que caiga el correo, 8,000 en firmas que duran hasta más de un año y medio. Estamos hablando de aproximadamente 15,000 otros en trámites ante migración, por lo cual nosotros consideramos que hay más de 60,000 migrantes varados por la inoperancia de las oficinas y las dependencias para contravenir el tema de la movilidad humana en Tapachula, lo cual es un problema social grave para Tapachula, una ciudad que carece de todo. Entonces es una situación difícil, complicada, que se debe de decir a la Comar, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o sea, al Instituto Nacional de Migración, que cumpla con la ley en los tiempos y los términos perentorios, que son 90 días para la resolución de sus trámites, lo cual no ocurre porque hay gente que tiene 50 firmas, hay gente que tiene un año y medio aquí en Tapachula, una ciudad carente. Lo que está ocurriendo, Pascal, si me permites, sí, para terminar, es que hay grandes ciudades cárceles en el sur de la ciudad. Una de ellas es Tapachula, otra es Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Cancún, grandes ciudades cárceles donde estamos viendo el problema migratorio y que el Estado mexicano lo único que hace para atajar este problema es una gran campaña de odio en las redes sociales en contra de los migrantes y sus defensores. Esa es la realidad. Ingresaron, por ejemplo, al Centro de Derechos Fray Matías de Córdoba solamente a robarse los expedientes de los migrantes en 3 ocasiones en una semana. En el caso específico de nosotros tenemos 12 carpetas de investigación levantadas en contra de nosotros por simple y sencillamente ser defensor de derechos humanos de migrantes, Pascal. Bueno, 60,000 personas es tremendo en una ciudad como Tapachula. ¿De dónde provienen principalmente los migrantes que ahora están ahí, Luis? En su mayoría son gente de Haití y de Cuba. En su mayoría hay colonias ya establecidas de cubanos y de haitianos aquí en Tapachula. Hay muchos venezolanos, hay centroamericanos, y tengo que decirte como colofón que el día 20 hay una nueva caravana que saldría de Tapachula el día 20, y aquí llama la atención que son 18 en la era de Claudia Sheinbaum Pardo, en donde todas se les entrega la forma migratoria múltiple en Arriaga, porque así lo estipularon desde la mañanera, iban a ser atendidos en Chiapas, pero esta es una situación cruel que los hace caminar por 15, 17, 20 días por la carretera costera en condiciones inhóspitas. Hacemos un llamado a la opinión pública para que cesen estos actos de hostigamiento y de violación a bienes primarios de los migrantes y obviamente de los chiapanecos y de los tapachultecos aquí en la frontera sur, Pascal. ¿Y qué sucede cuando llegan a Arriaga los migrantes? Les entregan las formas migratorias múltiples. A ver, perdimos ahí a Luis García Villagrán, a ver si podemos... Perdón, Luis, te perdimos un momentito. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan a Arriaga? Les entregan las formas migratorias múltiples. Estamos siendo ahorita, desde antes les decimos que el 20 sale una y les van a entregar en Arriaga. ¿Por qué hacerlos caminar por 17, 20 días por la carretera costera de Chiapas? Esto no es, se tiene que aplicar la ley, y la ley dice que en 90 días deben resolverse todos sus trámites para que la gente pueda caminar y deambular por todo el país y hacer lo que tenga que hacer, pero México no tiene convenios para las deportaciones, sobre todo con Cuba, y ese es un problema serio que está haciendo grandes ciudades cárceles en el sur de nuestro país. ¿Ha habido deportaciones? Sí las ha habido. Deportaciones de Tapachula, no, son directos, por ejemplo, a Haití, son, por ejemplo, directo a otros lugares, pero a Cuba no. Y aquí tenemos un asunto muy, muy especial con la comunidad cubana y con la comunidad haitiana,
que hay muchos compañeros que están detenidos, están varados, están dando vueltas y firmas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que tiene 7 entrevistadores oficiales para 13 o 15 mil potenciales personas que están tratando de tener su estatus de residencia permanente como solicitantes de refugio, Pascal. Bueno, Luis, vamos a estar atentos a lo que sucede allá en Tapachula y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Claro, muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, Chiapas, hablando con usted pues pocas horas después de que se dio un motín en la estación migratoria del siglo XXI en aquella ciudad fronteriza.